En la clase de hoy vamos a continuar viendo lo que es el balance de cantidad de movimiento, pero esta vez aplicado a un tubo circular recto. El tubo circular recto podría ser, por ejemplo, una cañería, que es un caso muy común dentro de la industria química. Es de los más aplicados en cuanto al transporte o al movimiento de un fluido. Vamos a revisar el balance, el gráfico y analizar las distintas fuerzas, igual que lo hicimos para la placa plana, pero en este caso para un tubo circular recto. Las condiciones que deben cumplirse para el balance que vamos a plantear son las mismas que para la placa plana. Necesitamos un perfil de velocidad completamente desarrollado, que esto lo vamos a lograr luego de superar la longitud de entrada. Ya vamos a ver cuál es el concepto de longitud de entrada. Necesitamos tener un flujo laminar. Necesitamos que el fluido sea newtoniano y que la viscosidad y la densidad del fluido se mantengan constantes. Vamos a plantear entonces un gráfico en el que vamos a tener el cilindro por el que circula el fluido, un cilindro de diámetro interior R mayúscula, que es la cara o el radio que va a estar en contacto con el fluido. El radio exterior no me interesa en este caso. Voy a tener un líquido que desciende por dentro del cilindro. De arriba hacia abajo se va a desplazar este fluido o este líquido. Voy a tener un eje de simetría. Ya dijimos R va a ser en la dirección axial, o sea, voy a utilizar coordenadas cilíndricas. Y Z va a ser igual que en el caso anterior, en el sentido en el que se mueve el fluido. R mayúscula dijimos que era el radio interior del tubo y L va a ser la longitud del tubo en la que voy a analizar el movimiento del fluido. De vuelta voy a tomar una pequeña envolvente de un espesor muy delgado, delta R, y en este espesor va a haber una entrada de cantidad de movimiento por transporte viscoso, que pasa una flechita amarilla que pasaría del centro del cilindro del líquido, atravesaría la envolvente y va a haber una salida de cantidad de movimiento por transporte viscoso que saldría del envolvente hacia el líquido que está más hacia afuera, por decirlo así. Después vamos a tener una entrada de cantidad de movimiento debido al flujo o al movimiento del fluido, va a estar por la parte superior, y una salida de cantidad de movimiento debido al flujo que va a estar en la parte inferior. En este caso se va a sumar a lo que no teníamos en la placa plana. Va a haber fuerzas de presión, tanto en la parte superior como en la parte inferior. Al estar cerrado el tubo, la presión puede ser mayor o menor atmosférica. Entonces en la parte superior va a haber una P sub 0 y en la parte inferior una P sub L. Esta P sub L se opone al movimiento del fluido y tiene que ver por ahí con las pérdidas de fricción y toda esa resistencia que va a tratar de oponerse al movimiento del fluido. Vamos a ir analizando las fuerzas que actúan en el sistema. Recuerden que en la clase anterior vimos el balance que decía que la velocidad de entrada de cantidad de movimiento menos la velocidad de salida de cantidad de movimiento más la suma de las fuerzas
que actuaban sobre el sistema eran igual a 0 en estado estacionario. Entonces, los primeros dos términos que vamos a ver es la entrada y la salida de cantidad de movimiento debido al transporte viscoso. La entrada va a ser en la superficie situada en R minúscula y la salida en R minúscula más delta R. Después, el tercer y cuarto término van a ser la entrada de cantidad de movimiento y la salida de cantidad de movimiento debido al flujo del fluido, y estas van a estar en la superficie anular. La primera, o sea, la entrada va a estar en Z igual a 0 y la salida va a estar en Z igual a L. Después voy a tener dos fuerzas más, que va a ser la fuerza de presión que actúa sobre la superficie anular en Z igual a 0, y debajo la fuerza de presión que actúa en la superficie anular situada en Z igual a L. Y por último, igual que en placa plana, voy a tener la fuerza de la gravedad que actúa sobre la envolvente cilíndrica. Voy a tener entonces 7 términos en total. En placa plana tenía 5, acá sumé los dos de presión, voy a terminar teniendo 7. Vamos a analizar entonces el área que dijimos recién, que era un poco especial de cómo se calculaba, del tercer, cuarto, quinto y sexto término. Visto desde arriba, si yo pudiera ver el cilindro que vimos recién desde arriba, yo vería una especie de arandela que está pintada en un celeste o en un azul un poquito más oscuro. Este es el área que yo necesito, y en realidad esta área sería igual a pi por r al cuadrado, siendo ese r al cuadrado el radio exterior de la arandela, menos pi por r al cuadrado, y en este caso sería el r minúscula. Yo restaría un área a la otra y me quedaría solamente el área de esta especie de arandela. Eso es el área correcta. Como el radio está al cuadrado, nos traería algunas complicaciones matemáticas más adelante. Por esto vamos a hacer la explicación que vamos a ver ahora, para simplificarlo un poquito. Dijimos que esa área la podemos expresar como 2pi por r por delta r. Entonces, la cuerda de esa circunferencia sería igual a 2pi por r, ¿sí? Si yo a esa especie de arandela la pudiera cortar y extender, ¿sí? La pudiera hacer prácticamente recta, yo diría que esta lo transforma en una especie de rectángulo en el cual 2pi por r dijimos que era la cuerda y el delta r sería ese grosor o ese espesor. Entonces el área sería 2pi por r por delta r. Esta suposición, más allá que tiene un cierto error, no es tan equivocado y nos va a facilitar mucho la cuestión matemática. Y generalmente no va a haber grandes errores, sobre todo si el diámetro, o sea, más grande es el diámetro, menor va a ser el error. Si el diámetro fuera infinito, realmente tendríamos casi un rectángulo como estamos viendo acá. Entonces, ya viendo que el área es un rectángulo que es igual a 2pi por r por delta r, si eso lo multiplicamos por la velocidad media, obtenemos el caudal volumétrico. Si ese caudal volumétrico lo multiplicamos por la densidad, obtenemos el caudal másico. Y acá, viendo las distintas unidades, vamos a llegar, igual que vimos en placa plana, a que estamos analizando una fuerza, ¿sí? Si sumamos estos 7 términos que vimos antes y los igualamos a 0, y tenemos la precaución de al quinto y al sexto término los juntamos en uno solo, tomando factor común 2pi por r por delta r, nos quedarían 6 términos. Y a su vez, si vemos que el tercer y cuarto término, ¿sí?, que son los que tenían que ver con el movimiento global del fluido, como son iguales pero de signo opuesto, los podemos simplificar, nos va a quedar 2pi por r por l
por el tau RZ, valor en R, menos 2pi por R por L por tau RZ, valor en R más delta R, más 2pi por R por delta R, y entre corchetes tengo un paréntesis P sub 0 menos PL más L tita G, cierro corchete, todo es igual a 0. Si divido toda la ecuación por 2pi L delta R y aplico el límite cuando delta R tiende a 0, me quedaría entonces que el límite de delta R que tiende a 0 de entre corchetes R esfuerzo corto tau RZ valor en R más delta R menos R tau RZ valuado en R todo sobre delta R va a ser igual a R y entre paréntesis tengo P0 menos PL sobre L más L rho G sobre L. Y lo que voy a hacer acá en el último término es definir una PL mayúscula, que sería las presiones que actúan en el punto L, que va a ser igual a la PL minúscula que ya estaba, menos L rho G, que sería la fuerza de la gravedad, que como tiene una dirección o un sentido opuesto, va con signo negativo. Y en cambio en el punto 0 solamente va a actuar la fuerza de presión, con lo cual P0 mayúscula va a ser igual a P0 minúscula. Esto me va a permitir simplificar un poco el último término. Entonces, el primer término de la ecuación que vimos en la filmina anterior, que es el límite del delta R que tiende a 0, nos quedaría, sería la derivada. La derivada de R por tau sobre dr. Y el segundo término, donde simplificamos los P minúsculas con los P mayúsculas, me quedaría P0 mayúscula menos PL mayúscula por R sobre L. Si esta igualdad o esta ecuación la integro, obtengo R por tau RZ va a ser igual a P0 mayúscula menos PL mayúscula por R2 sobre 2L más una constante de integración que la vamos a denominar C1. Si divido por R ambos términos, me queda tau RZ es igual a P0 menos PL por R sobre 2L más C1 sobre R. Entonces, yo puedo plantear un caso límite en el cual cuando R minúscula valga a 0, que sería en el centro del fluido, tau debería darme infinito, según la ecuación anterior en el cual C1 sobre R. Cosa que es imposible que tau sea infinito, por lo cual voy a suponer o deducir que el término C1 vale 0. Entonces la ecuación de tau RZ va a ser igual a P0 menos PL por R sobre 2L. Esa ecuación entre tau y R va a ser igual a una recta, porque la diferencia de presión debería mantenerse constante y 2L también. Y fíjense que debería ser nulo en el centro, o sea, cuando R vale 0, tau debería ser 0, y va a ser máximo en la interfaz líquido sólido, en la pared del tubo. Entonces el tau máximo lo podría calcular como P0 menos PL por R mayúscula, o sea, el radio interno del tubo, sobre 2L. Y siguiendo el procedimiento general que usamos para placas planas también, vamos a reemplazar el tau con la ley de Newton, que decía que tau era igual a menos la viscosidad por el diferencial de la velocidad sobre d, en este caso dr en vez de dx, y me quedaría que dvz sobre dr va a ser igual a p0 menos pl por r sobre 2 mu l. Si integro esta ecuación, me queda que bz va a ser igual a menos p0 menos pl sobre 4 mu l por
R minúscula al cuadrado más C2. Me aparece una segunda constante de integración. Para buscar cuál es el valor de esta constante, vamos a tomar el caso límite de la interfaz sólido-líquido, que se da cuando R minúscula es igual a R mayúscula, sería en la pared interior del tubo. Y en este caso habíamos dicho ya que Bz tenía que ser igual a 0. O sea, la velocidad del fluido era igual a la velocidad del sólido con el que estaba en contacto. Entonces C2 me quedaría igual a P0 menos PL sobre 4 mol por R mayúscula al cuadrado. Reemplazando el valor de C2 y simplificando y reordenando un poco los términos, llevo a la ecuación final que Bz, o sea la velocidad instantánea en la dirección del eje Z, va a ser igual a P0 menos PL sobre 4 mol por R mayúscula al cuadrado, y entre corchetes 1 menos R minúscula sobre R mayúscula, entre paréntesis al cuadrado, cierro el corchete. Quiere decir que la relación entre la velocidad Z y R minúscula va a tener una forma de una parábola, con una velocidad máxima en el centro y una velocidad mínima o nula en las paredes del tubo. Entonces, analizando algunas ecuaciones que nos van a quedar, dijimos que Bz se daba cuando R minúscula era igual a 0. Entonces Bz máximo va a ser igual a P0 menos PL sobre 4 mol por R cuadrado. La velocidad media va a ser igual a la mitad de la velocidad máxima, o sea que sería igual a P0 menos PL sobre 8 mol por R cuadrado. Después tenemos el caudal volumétrico, que es igual, dijimos siempre, la velocidad media por el área perpendicular al flujo. Y en este caso esa área va a ser igual a pi por radio cuadrado. Esta ecuación se denomina ecuación de Hagen-Poiseuille y nos permite, por ejemplo, con algún ensayo sencillo, estimar la viscosidad de un líquido. Y por último tenemos la ecuación de la fuerza que ejerce el fluido sobre las paredes del tubo, que va a ser igual a pi por radio cuadrado por delta P o P0 menos PL. Y el número de Reynolds lo vamos a definir como el diámetro interior del tubo por la velocidad media del flujo por la densidad sobre la viscosidad. Y vamos a decir que si el número de Reynolds es menor a unos 2100, más o menos vamos a estar seguros que es un flujo laminar. Entre 2100 y 10000 va a estar en un régimen de transición, que en algún caso puede ser turbulento, en otro podrá ser laminar, y por encima de 10000 muy probablemente tengamos flujo turbulento. Lo mismo que dijimos para placa plana, va a depender además del número de Reynolds, de la rugosidad de las paredes, de si el sistema está sometido a vibración y demás. Yo podría tener un flujo de 1500, un número de Reynolds de 1500, y quizás el sistema al estar sometido a vibraciones tenga un flujo turbulento, y quizás podría tener un laboratorio, un sistema con las paredes extremadamente pulidas, con un sistema que lo dejé aquietar al líquido durante quizás un par de días, y quizás llego a tener un flujo de, no sé, un Reynolds de 15000, y aún así mantengo un flujo laminar. Pero en regla general, estos límites que están acá son los que vamos a encontrarnos en la industria. Y si estamos diseñando un sistema, tratemos de evitar el régimen de transición. Tratemos de o bajar del 2100 para saber que estamos en laminar, o ya por ahí aumentar bastante más el 10000 para estar seguro que estamos en el turbulento. Y acá viene cómo calcularíamos la longitud de entrada, que es como 0,035 veces el diámetro por el número Reynolds. La longitud de entrada me da la distancia desde que en la cañería o en mi sistema hay algún obstáculo, que puede ser un codo, una válvula, una contracción, que me va a modificar o a perturbar mi perfil de velocidades. Desde ese punto
tiene que transcurrir una cierta distancia hasta que mi perfil de velocidad se va desarrollando y una vez que llego a esa distancia el perfil se desarrolló completamente y de ahí en adelante, o sea, a medida que siga avanzando en la cañería, se mantiene constante, que debería ser parabólico en este caso, ¿no? Pero se mantiene constante hasta que se encuentre con otro accesorio, otro codo, otra llave, otra válvula. Yo para aplicar todo esto que vimos recién necesito haber superado esa longitud de entrada, porque antes mi perfil no va a ser parabólico y las ecuaciones que estuvimos viendo no van a representar de manera correcta el fenómeno.